Monedas de México. El canal de las monedas. Las reglas que rigen la Ordenanza de 1794 continuaron vigentes después de que Estados Unidos obtuviera su independencia. La Secretaría de Estado y la Oficina Universal de Relaciones Interiores y Exteriores se encargaron del arrendamiento postal. El Ministerio de Finanzas recibió estos ingresos y la administración en 1824. Cuando se abrieron nuevos canales de comunicación en 1830, las oficinas de correos se ampliaron para incluir territorios adicionales. El general Santa Anna reorganizó el sistema postal y la estructura tarifaria en 1842, y el Ministerio de Hacienda hizo lo mismo. Debido a la interrupción causada por la guerra con los Estados Unidos, no se emitió hasta el 31 de octubre de 1849 un reglamento sobre visitantes de ingresos postales, estableciendo los deberes de estos funcionarios. Las oficinas de correos fueron reorganizadas por reglamento del 28 de agosto de 1852, que mantuvo algunas de las regulaciones de 1794. El correo siguió siendo un monopolio del Estado bajo la Constitución mexicana de 1857. México adoptó el sistema postal y el uso de sellos postales en 1856. El 1 de agosto de 1856, la imagen de Miguel Hidalgo apareció en el primer sello mexicano que entró en circulación. El 29 de agosto de 1856 se enviaron los primeros sellos. Para ser legítimos y evitar el fraude, los formularios de sellos debían mostrar el sello de la oficina emisora. Con la apertura del monopolio, se hizo un esfuerzo durante el Segundo Imperio para poner algo de orden en el servicio postal. El decreto del 30 de julio de 1863 introdujo cambios administrativos, así como la capacidad de circular la correspondencia donde no había una línea postal establecida. Desde 1868, ha habido críticas a la República por perder periódicos y correspondencia con frecuencia debido al servicio postal deficiente. Solo en 1875 hubo 423 alteraciones graves de correspondencia. El primer código postal se publicó el 18 de abril de 1883 y entró en vigor el 1 de enero de 1884. Con él finalizaba el anterior sistema postal, que se basaba en las ordenanzas de 1794. Como resultado, las regulaciones postales españolas, que estuvieron vigentes durante casi un siglo y proporcionaron el marco para el sistema postal independiente de México. El primer Código Postal Mexicano y el Manual de Reglamentos y Organización de la Administración General de Correos, ambos publicados en 1884 bajo la presidencia de Manuel González, fueron precursores del desarrollo de los primeros reglamentos postales del país. Se estableció un nuevo código postal en 1899. El rango de Oficina General de Correos se le otorgó a la Oficina de Correos en 1901. El Palacio Postal, también conocido como la Quinta Oficina de Correos, fue establecido por el presidente mexicano Porfirio Díaz el 17 de febrero de 1907 desde 1840, cuando se lanzó el primer sello, conocido como penny, en Inglaterra. Los sellos postales han sido parte de la vida cotidiana. Negro. El primer número en nuestra nación se produjo 16 años después, en 1856, y contó con la efigie del cura don Miguel Hidalgo y Costilla. En México, el correo se estableció formalmente en el año 1580. Si te ha gustado el video, comparte, danos like y selecciona suscribirse a la página para nuevos videos. Hasta la vista, baby.